El sol de Andalucía caía implacable sobre los campos resecos de la finca Los Olivos, cuando Jimena Herrera vio el Mercedes negro avanzar por el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Apretó los puños manchados de tierra y maldijo entre dientes. Por supuesto que llegaría en un coche que valía más que todo el equipo agrícola de la propiedad junta. «Ya está aquí el príncipe», murmuró con sarcasmo, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Llevaba desde las 5 de la mañana intentando reparar el sistema de riego que llevaba semanas averiado, con las manos destrozadas y la espalda dolorida. Y ahora tenía que lidiar con él. Sandro Castello bajó del coche con esa elegancia natural que la sacaba de quicio. Pantalones de lino blanco impolutos, camisa azul con las mangas remangadas de forma estudiadamente casual, gafas de sol carísimas. Parecía recién salido de una revista de moda, no alguien que venía a trabajar en una finca abandonada. «Jimena», dijo él con esa sonrisa arrogante que ella conocía demasiado bien, «sigues tan rústica como siempre». Ella se cruzó de brazos, consciente de sus botas embarradas, su camiseta sudada y su pelo recogido en una coleta despeinada. «Y tú sigues siendo un inútil que no sabe distinguir una oveja de una cabra. Bienvenido a tu año de condena. Perdona que interrumpa nuestra historia, pero si aún no estás suscrito a nuestro canal, piensa con cariño en formar parte de nuestra comunidad. Siempre leo todos los comentarios y, créeme, estoy deseando leer el tuyo. Gracias por tu tiempo aquí conmigo, y continuemos». La sonrisa de Sandro se tensó ligeramente. Bien, que supiera desde el principio que esto no iba a ser un paseo. Hacía 3 días que doña Blanca, la matriarca de los Castello, había convocado a Jimena a su imponente casa en Sevilla. La anciana de 82 años, con ojos todavía brillantes de inteligencia, había ido directo al grano. «Necesito que hagas algo por mí, pequeña», le había dicho, usando el mismo apelativo cariñoso que empleaba desde que Jimena tenía 8 años y llegó a trabajar con su abuela a la finca principal. «Mi nieto es un desastre. Guapo, encantador, pero un completo desastre. Tiene 33 años y todavía vive como si la vida fuera una fiesta interminable». Jimena había asentido. Lo conocía de sobra. Los Castello organizaban reuniones anuales donde todos los administradores y trabajadores de confianza eran invitados. Había visto a Sandro en esas ocasiones, siempre rodeado de mujeres deslumbradas, siempre con una copa en la mano, siempre con ese aire de quien nunca había tenido que esforzarse por nada. «Quiero dejarle el control de todas las propiedades», había continuado doña Blanca, «pero no puedo hacerlo sabiendo que las administrará con la misma irresponsabilidad con la que maneja su vida. Así que le he propuesto un trato. Tiene 1 año para levantar Los Olivos». Los Olivos era la finca más pequeña y problemática de todas las propiedades Castello. Había estado abandonada durante años, acumulando deudas y deterioro. Era una misión casi imposible. «Y ahí entras tú». Doña Blanca había tomado las manos de Jimena con firmeza. «Necesito que vayas con él, que lo supervises, que te asegures de que realmente trabaja. Sé que es mucho pedir, pero eres la única persona en quien confío para esto». ¿Cómo podía decir que no a la mujer que la había sacado de una vida de pobreza, que había pagado su educación, que la había tratado como a una nieta? Ahora, viendo a Sandro observar con desdén el cortijo en ruinas que sería su hogar durante el próximo año, Jimena se preguntó si no había cometido un error al aceptar. «¿Este es el dormitorio?», preguntó él después de que ella le mostrara la casa. Su voz destilaba horror mientras miraba la habitación simple, con muebles antiguos y ventanas con postigos de madera. «Esto es un palacio comparado con lo que te mereces», respondió ella. «Y no hay aire acondicionado, ni calefacción central, ni servicio de habitaciones. Bienvenido a la vida real, Castello». Él se giró hacia ella, y por primera vez Jimena vio algo más que diversión en sus ojos verdes. Había un destello de irritación, quizá incluso de desafío. «Mi abuela te ha enviado para hacerme la vida imposible, ¿verdad? Me ha enviado para asegurarme de que trabajes, que es exactamente lo que vas a hacer». Jimena sacó un papel arrugado del bolsillo de sus vaqueros. «Este es el plan para los próximos 12 meses. Mañana empezamos a las 5 de la mañana con la revisión del ganado». «¿5 de la mañana?» La voz de Sandro subió una octava. «Eso es inhumano». «Bienvenido a la agricultura»,
Ella se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y lo miró por encima del hombro. «Ah, y Sandro, no te molestes en intentar seducirme con esa sonrisita tuya. Conozco tu tipo. He visto cómo miras a las mujeres como si fueran trofeos. Aquí vas a trabajar, no a ligar». Vio cómo la mandíbula de él se tensaba, cómo sus ojos se entrecerraban ligeramente. Bien, que supiera que ella era inmune a su encanto. «¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti, Ximena?», dijo él con voz peligrosamente suave, acercándose hasta quedar a solo unos centímetros de ella. Ximena tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder. De cerca era aún más atractivo, maldita sea. Podía oler su colonia cara, ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes, notar cómo la estudiaba con una intensidad que le provocó un escalofrío involuntario. «¿El qué?», preguntó ella, manteniendo la voz firme. «¿Qué me juzgas sin conocerme? Me has metido en una caja con una etiqueta que dice rico inútil y te niegas a ver nada más». «Demuéstrame que hay algo más que ver», replicó ella, «porque hasta ahora lo único que he visto es a un niño mimado que nunca ha tenido que luchar por nada». Por un momento, algo oscuro y doloroso cruzó por el rostro de Sandro, tan rápido que Ximena pensó que lo había imaginado. Luego él sonrió, esa sonrisa encantadora y vacía que usaba como escudo. «Esto va a ser un año muy largo», murmuró. «Larguísimo», coincidió ella. «Descansa. Mañana empieza tu educación». Aquella noche, tumbada en su propia habitación al otro lado del cortijo, Ximena no podía dormir. Podía oír los sonidos de Sandro moviéndose en su cuarto, probablemente maldiciendo la cama dura y las sábanas ásperas. Se preguntó, no por primera vez, cómo iba a sobrevivir un año entero con ese hombre, porque el problema no era solo que fuera arrogante e irritante. El problema era que, por mucho que le molestara admitirlo, Sandro Castello era peligrosamente atractivo, y la forma en que la había mirado hoy, con esa intensidad ardiente bajo la diversión superficial, había despertado algo en ella que prefería mantener dormido. «Es solo química física», se dijo a sí misma, «nada más. Un año y se habrá ido de tu vida para siempre». Pero mientras escuchaba el viento golpear los postigos y los grillos cantar en la noche andaluza, una parte de ella sabía que estaba mintiéndose. Este año iba a cambiarlos a ambos de formas que ninguno podía imaginar todavía. A las 5 de la mañana en punto, Ximena golpeó la puerta de Sandro con tanta fuerza que pensó que iba a tirarla abajo. «Castello, arriba. Los animales no esperan». Escuchó un gruñido desde dentro que le arrancó una sonrisa maliciosa. Esperó exactamente 30 segundos antes de volver a golpear. «Ya voy, joder». La voz de Sandro sonaba ronca de sueño y extremadamente enfadada. La puerta se abrió de golpe y Ximena tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la expresión neutral. Sandro estaba descalzo, con el pelo revuelto, vaqueros a medio abrochar y sin camiseta. Su torso era, bueno, claramente hacía ejercicio. Músculos definidos, piel bronceada, un rastro de vello oscuro que desaparecía bajo la cinturilla de los vaqueros. «Concéntrate, Herrera», se ordenó a sí misma. «Tienes 5 minutos para vestirte y estar en la cocina», dijo con voz firme. «Hay café y tostadas. Después vamos al establo». «Ximena». Su voz era un gruñido sexy que ella se negaba a encontrar atractivo. «Son las 5 de la mañana. Ni siquiera ha salido el sol». «Exacto. Por eso vamos con retraso». Bajó las escaleras sin esperar respuesta. En la cocina ya tenía preparado café fuerte y pan con aceite de oliva y tomate. Desayuno sencillo pero energético. Sandro apareció 7 minutos después. Había contado. Con una camiseta blanca y botas que parecían recién estrenadas. «Esas botas no van a durar ni 2 días», comentó ella. «Son Louboutin», replicó él con cierta indignación. «Son ridículas». Ximena le pasó una taza de café. «Bebe rápido. Tenemos 20 ovejas, 3 cabras, 2 caballos y un montón de gallinas esperando. El primer enfrentamiento serio del día ocurrió en el establo. ¿Quieres que haga qué?» Sandro miraba la pala que ella le tendía como si fuera un arma medieval. «Limpiar los establos es básico. Los animales necesitan espacios limpios o enferman. Hay un olor», él arrugó la nariz, «infernal aquí dentro. Es estiércol, Castello. Bienvenido a la ganadería». Ximena procedió a mostrarle exactamente cómo hacerlo, palada tras palada,
mientras él la observaba con una mezcla de horror y fascinación. Cuando terminó su demostración, le pasó la pala. «Tu turno». Durante los siguientes 45 minutos, Ximena tuvo que morderse la lengua para no reírse. Sandro era desastroso. Se tropezaba con sus propios pies, las palas le salían torcidas, sudaba copiosamente y maldecía en voz baja constantemente. «Esto es inhumano», jadeó finalmente apoyándose en la pala. «Esto es lo que la gente normal hace cada día», respondió ella sin piedad. «Y lo estás haciendo muy lento. A este ritmo terminarás mañana. ¿Siempre eres tan encantadora por las mañanas?» «Solo contigo», sonrió con dulzura falsa. «Venga, acelera. Después tenemos que alimentar a las gallinas, revisar las vallas del pasto sur y reparar el tejado del granero». «¿Todo eso hoy?» «Todo eso antes del mediodía», corrigió ella. «Por la tarde hay más». Vio como algo se encendía en los ojos de Sandro. Orgullo, quizá. Determinación. Se enderezó, agarró la pala con más firmeza y volvió al trabajo con renovada energía. «Interesante», pensó Ximena. Quizá había algo de fibra bajo todo ese barniz de Playboy. La mañana transcurrió en un caos controlado. Sandro lo hacía todo mal, pero al menos lo intentaba. Cuando alimentaron a las gallinas, uno de los gallos lo atacó y Ximena tuvo que ahuyentarlo con una escoba mientras Sandro gritaba improperios. Cuando revisaron las vallas, él se enganchó los pantalones con el alambre de espino y se rasgó un agujero considerable en el trasero. «¿Estás disfrutando con esto?», le preguntó él con los ojos entrecerrados mientras ella claramente contenía la risa. «Inmensamente», admitió ella, pero el momento decisivo llegó cuando estaban reparando el tejado del granero. Ximena estaba arriba, clavando tejas nuevas, cuando escuchó un grito de Sandro. «¡No te muevas!». Ella giró la cabeza y vio una víbora a menos de 1 metro de donde estaba arrodillada. El corazón se le detuvo. Las víboras no eran mortales generalmente, pero su mordedura era dolorosa y peligrosa si no se trataba rápido. Antes de que pudiera reaccionar, Sandro estaba subiendo por la escalera con una agilidad sorprendente. Con un movimiento rápido, agarró un palo y golpeó cerca de la serpiente, asustándola para que se deslizara hacia el otro lado del tejado y desapareciera. «¿Estás bien?», preguntó él con las manos en sus hombros, revisándola con ojos preocupados. Ximena se dio cuenta de que estaba temblando ligeramente, no de miedo a la serpiente, había lidiado con ellas antes, sino por la reacción instintiva de él, por cómo había subido sin pensar en su propia seguridad. «Estoy bien», dijo, su voz un poco ronca. «No hacía falta que me asegurara de que no te mordiera una víbora». Había irritación en su voz, pero también algo más. Preocupación genuina. «Puede que pienses que soy un inútil, Ximena, pero no voy a quedarme mirando mientras te pasa algo». Sus manos todavía estaban en sus hombros, cálidas y firmes. Sus ojos verdes la estudiaban con esa intensidad que le cortaba la respiración. Por un momento ninguno se movió. Entonces Ximena parpadeó y se apartó, poniéndose de pie. «Gracias», murmuró. «Pero puedo cuidarme sola». «Eso ya lo veo», respondió él, algo en su tono que ella no supo interpretar. «Pero durante este año nos cuidamos mutuamente». «¿Trato?». Ella lo miró. Este hombre imposible que la volvía loca de irritación y que acababa de subir corriendo a un tejado para protegerla. Lentamente asintió. «Trato». Por la tarde, después de una comida rápida de tortilla y ensalada, Ximena lo llevó a conocer la extensión real de la propiedad. Caminaron por los olivares abandonados, los campos sin cultivar, las instalaciones en ruinas. «Es peor de lo que pensaba», admitió Sandro. Y por primera vez desde que llegó su voz no tenía sarcasmo ni arrogancia, solo honestidad. «¿Cómo demonios voy a levantar esto en un año?» «Con mucho trabajo», respondió ella, «y con un plan». Sacó un cuaderno de su mochila donde había estado tomando notas durante semanas. «He estado analizando la propiedad. Los olivares pueden salvarse, pero necesitan poda drástica y nuevo sistema de riego. Los campos del sur son buenos para cereales si los preparamos ahora para la siembra de otoño, y las instalaciones», suspiró, «necesitan inversión, pero podemos empezar con lo básico». Sandro tomó el cuaderno, hojeándolo con creciente interés. «Esto es muy completo. Llevo preparándome desde que tu abuela me pidió que viniera». Ximena se cruzó de brazos. «No voy a dejar que fracases, Castello. No por ti,
sino por ella, y por esta tierra que merece una oportunidad. Él levantó la mirada del cuaderno, y algo en su expresión se había suavizado. «Puede que te haya juzgado mal», dijo en voz baja. «Pensé que solo venías para vigilarme. No me di cuenta de que realmente te importa». «Todo me importa», respondió ella con fiereza. «Es mi manera de ser. No sé hacer las cosas a medias». «Ya lo veo». Una lenta sonrisa curvó sus labios. «Puede que este año no sea tan terrible después de todo». «No te confíes», advirtió ella, pero había menos filo en su voz. «Esto apenas empieza». Mientras volvían al cortijo con el sol poniéndose a sus espaldas, Ximena sintió que algo había cambiado entre ellos. La antipatía seguía ahí, la tensión también, pero ahora había algo más. El principio de un respeto mutuo. Y eso, pensó mientras lo veía caminar con paso cansado pero determinado, era mucho más peligroso que el simple antagonismo, porque el respeto podía convertirse en admiración. Y la admiración, bueno, la admiración podía convertirse en algo que ella no estaba preparada para enfrentar. La tercera semana en Los Olivos trajo consigo el calor sofocante de julio y una tensión entre Sandro y Ximena que podría cortarse con cuchillo. No era solo antipatía ya, era algo más complicado, más peligroso, una atracción mutua que ambos se negaban rotundamente a reconocer. El incidente del pozo fue el detonante. Ximena estaba en el fondo del antiguo pozo de piedra, a unos 4 metros de profundidad, inspeccionando las paredes para ver si podía repararse o había que sellarlo definitivamente. Era un trabajo sucio, pero necesario. Llevaba una linterna frontal y guantes gruesos, evaluando cada grieta con concentración absoluta. ¿Ves algo aprovechable? La voz de Sandro resonó desde arriba. «Aún estoy revisando», respondió ella pasando la mano por la piedra húmeda. «Dame unos minutos». Estaba tan concentrada que no escuchó el crujido, pero sí sintió cómo la cuerda que sostenía la escalera de mano se soltaba, enviando la estructura metálica al fondo del pozo con un estruendo ensordecedor. «¡Ximena!». El grito de Sandro estaba cargado de pánico. «¿Estás bien?». Ella evaluó rápidamente. La escalera había caído, pero estaba ilesa. El problema era que ahora estaba atrapada en el fondo de un pozo sin forma de subir. «Estoy bien», gritó. «Pero la escalera está destruida». «Mierda, mierda, mierda», escuchó que murmuraba él. «Vale, no te muevas, voy a pensar en algo». ¿Pensar? No pudo evitar el sarcasmo. Esto debería ser interesante. Pasaron 5 minutos, luego 10. Ximena empezaba a impacientarse cuando escuchó ruidos arriba. Sandro apareció en el borde del pozo con una cuerda gruesa. «Voy a bajar», anunció. «¿Qué? No, es peligroso y...». Pero él ya estaba descendiendo, usando la cuerda con una destreza que la sorprendió. Cuando sus pies tocaron el fondo, el espacio se sintió repentinamente muy pequeño. El pozo apenas tenía 2 metros de diámetro, lo que significaba que estaban prácticamente pegados. «Esto es ridículo», dijo ella. «Ahora estamos atrapados los dos». «La cuerda aguanta», respondió él, su aliento rozándole la frente. «Podemos subir juntos». «¿Juntos? ¿Cómo exactamente?». Sandro señaló hacia arriba con la linterna. «Yo subo primero, luego te sujeto y te halo desde arriba». «Peso 70 kilos, Castello, no vas a poder...». «Puedo», interrumpió con firmeza. «Confía en mí». Había algo en su voz, en la forma en que la miraba en la penumbra del pozo, que hizo que Ximena asintiera. Él trepó por la cuerda con sorprendente fuerza. Claramente esas horas en el gimnasio servían para algo, y luego se tumbó en el borde, extendiendo las manos. «Tu turno. Ata la cuerda alrededor de tu cintura por si acaso. Luego dame las manos». Ella obedeció, aunque cada fibra de su ser se rebelaba contra necesitar ayuda. Cuando sus manos se encontraron, sintió un chispazo eléctrico que la recorrió entera. Los dedos de Sandro eran fuertes, cálidos, seguros. «Te tengo», dijo él. «Camina por la pared y yo tiro». Fue un proceso lento y agotador. Ximena empujaba con los pies contra la piedra, mientras Sandro tiraba desde arriba, sus músculos tensos por el esfuerzo. Podía escucharlo gruñir con cada tirón. Podía sentir cómo sus manos apretaban las de ella con determinación absoluta. Cuando finalmente llegó al borde y Sandro la ayudó a salir, ambos quedaron tumbados en el suelo, jadeando. Sus cuerpos estaban peligrosamente cerca, sus rostros a centímetros de distancia.
Gracias, murmuró ella, consciente de cómo el pecho de él subía y bajaba con respiraciones agitadas. Me debes una, respondió él, pero estaba sonriendo. Esa sonrisa genuina que aparecía tan raramente, sin arrogancia ni sarcasmo. Eso hacen 2 veces que me salvas. Jimena se incorporó, intentando ignorar cómo su corazón latía descontroladamente. Vas a hacer que piense que te importo, Castello. Quizá me importas, dijo él en voz baja, y cuando ella lo miró, había algo en sus ojos verdes que la dejó sin aliento. El momento se rompió cuando el teléfono de Sandro sonó. Era su abuela, haciendo su llamada semanal de supervisión. Mientras él hablaba, Jimena se alejó intentando calmar el torbellino de emociones que amenazaba con desbordarla. Es solo gratitud, se dijo, nada más. Pero sabía que estaba mintiéndose. Esa noche, Jimena decidió que necesitaban una tregua civilizada. Preparó una cena decente, no las comidas rápidas y funcionales que habían estado teniendo, con gazpacho fresco, pollo al ajillo y patatas asadas. Incluso puso velas en la mesa del patio. Cuando Sandro bajó después de ducharse, se detuvo en seco al ver la mesa preparada. ¿Qué es esto? Se llama agradecimiento, respondió ella, sirviéndole una copa de vino tinto. Por lo del pozo. Él se sentó lentamente, estudiándola con expresión indescifrable. No tenías que... Lo sé, pero quise hacerlo. Comieron en un silencio que sorprendentemente no resultaba incómodo. El aire de la noche era cálido, perfumado con el aroma de los jazmines que crecían salvajes alrededor del patio. Las cigarras cantaban su sinfonía nocturna. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Sandro después de un rato, jugando con su copa de vino. Adelante. ¿Por qué me odias tanto? Jimena parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. No te odio, pero tampoco me soportas. Desde la primera vez que nos conocimos en aquella cena familiar hace... ¿cuánto? ¿3 años? Me miraste como si fuera algo desagradable que habías pisado. Ella sintió calor en las mejillas. Recordaba perfectamente esa cena. Sandro había llegado con una modelo colgada del brazo, ambos claramente ebrios, interrumpiendo el discurso de Doña Blanca. Ella había pensado, típico rico mimado sin respeto por nada. Llegaste borracho a una cena importante, dijo finalmente, con una mujer que claramente solo te interesaba por tu dinero. Hiciste que tu abuela se sintiera avergonzada, completó él, su voz repentinamente áspera. Lo sé, fue una mierda de mi parte. Hubo algo en su tono que hizo que Jimena lo mirara más atentamente. Vio dolor en su rostro, arrepentimiento genuino. ¿Por qué lo hiciste entonces? Sandro se reclinó en su silla, mirando las estrellas. Porque era más fácil ser el desastre que todos esperaban que intentar ser alguien que valiera la pena. Hizo una pausa. Mi padre murió cuando yo tenía 16. Accidente de tráfico. Conducía borracho después de una de sus tantas aventuras extramatrimoniales. Mi madre nunca se recuperó. Se mudó a París y básicamente me olvidó. Mi abuela fue quien me crió, pero yo estaba tan jodido, tan enfadado con el mundo, que me dediqué a desperdiciar mi vida solo para demostrar que era tan inútil como mi padre. Jimena sintió cómo su percepción de él se tambaleaba. No era solo un playboy superficial, era alguien que había sufrido, que había construido muros alrededor de sí mismo. Lo siento, dijo suavemente. No lo sabía. Nadie lo sabe. Prefiero que piensen que simplemente soy un idiota. Sonrió sin humor. Es más simple. No eres un idiota. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Eres complicado. Él la miró entonces, y algo pasó entre ellos. Una comprensión, una conexión que no había estado ahí antes. ¿Y tú, Jimena Herrera?, preguntó él en voz baja. ¿Cuál es tu historia? ¿Por qué una mujer brillante como tú se entierra en el campo en lugar de conquistar el mundo? Este es mi mundo, respondió ella. Cuando mi abuela murió y Doña Blanca me acogió, podría haberme enviado a la ciudad a estudiar algo prestigioso, pero yo elegí agronomía, elegí la tierra, porque aquí tiene sentido todo. Plantas una semilla, la cuidas y crece. Hay una lógica, una honestidad que no encuentro en otros lugares. ¿Nunca quisiste más? Esto es más, respondió con fiereza. La gente piensa que más es dinero, poder, glamour, pero más es despertar y saber exactamente quién eres y qué importa. Más es construir algo con tus manos,
Más es pasión, completó él, y había algo en su voz que la hizo estremecerse. Hablas de la tierra como si fuera tu amante. Jimena sintió calor inundar su cuerpo ante esas palabras, ante la forma en que él la miraba. Quizá lo sea, dijo sosteniendo su mirada desafiante. Al menos la tierra no me decepcionará ni me dejará. No todos los hombres son iguales, Jimena. Todos los que he conocido lo son. Se sostuvieron la mirada, la tensión entre ellos casi palpable. Luego Sandro se levantó, rodeó la mesa y se detuvo frente a ella. Le tendió la mano. Baila conmigo. ¿Qué? No hay música. No la necesitamos. Era una locura. Pero Jimena se encontró tomando su mano, dejando que la levantara. Él la atrajo hacia sí, una mano en su cintura, la otra sosteniendo la de ella, y comenzaron a moverse lentamente bajo las estrellas, solo con la música de la noche andaluza. «Esto es ridículo», murmuró ella, pero no se apartó. «Completamente», coincidió él, pero la acercó más. Jimena podía sentir el calor de su cuerpo, el latido de su corazón contra el de ella. Sus rostros estaban peligrosamente cerca. Si se inclinaba solo un poco, el sonido de un coche acercándose los separó abruptamente. Ambos se apartaron justo cuando las luces de un vehículo iluminaron el patio. «¿Esperabas visita?», preguntó Sandro, su voz un poco ronca. «No», Jimena frunció el ceño componiendo su expresura. «Debe ser alguno de los trabajadores del pueblo que contraté para mañana». Pero cuando el coche se detuvo y un hombre alto de unos 30 años bajó, reconoció inmediatamente a Lucas Mendoza, su exnovio, el hombre que la había dejado hace 2 años para mudarse a Madrid a buscar oportunidades mejores. «Jimena», Lucas sonrió, esa sonrisa que una vez había hecho que su corazón latiera más rápido. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Ella se cruzó de brazos, su postura rígida. «¿Qué haces aquí, Lucas? Escuché en el pueblo que estabas trabajando en Los Olivos. Pensé en pasar a saludar». Su mirada se deslizó hacia Sandro con curiosidad apenas disimulada. «¿Y tú eres...?» «Sandro Castello», respondió él, y Jimena notó cómo su voz se había vuelto fría, su postura territorial. «El dueño de esta propiedad». Lucas silbó apreciativamente. «Un Castello impresionante. Así que ahora trabajas para los ricos, Jime. Pensé que odiabas ese mundo». Jimena sintió irritación burbujeando en su interior. «Mi trabajo no es asunto tuyo. Y no me llames Jime». «Vaya, sigues siendo la misma. Toda fuego y fiereza». Lucas se acercó más. «Escucha, cometí un error al dejarte. Madrid no era lo que esperaba. He vuelto y pensé que podríamos reconectar». «No». La respuesta fue automática y firme. «Ni siquiera has pensado». «No necesito pensar». Jimena dio un paso adelante, con los ojos brillando peligrosamente. «Tú me dejaste, Lucas. Me dijiste que era demasiado terca, demasiado obsesionada con la tierra, demasiado poco femenina. Pues bien, no he cambiado ni pienso hacerlo por ti ni por nadie». «Jime, la señorita Herrera ha sido clara». La voz de Sandro cortó el aire como un cuchillo. Se había acercado y ahora estaba justo detrás de Jimena, una presencia sólida y protectora. «Creo que es hora de que te marches». Lucas miró entre ambos, y algo calculador apareció en su expresión. «Ah, ya veo cómo es. La pequeña Jimena ahora juega en las grandes ligas. Supongo que el dinero Castello tiene sus ventajas, ¿eh?». Sandro dio un paso amenazador hacia adelante, pero Jimena lo detuvo con una mano en su pecho. «Vete, Lucas. Ahora», su voz era peligrosamente tranquila, «antes de que haga algo de lo que tú te arrepientas». Lucas levantó las manos en señal de rendición, pero sonreía con suficiencia. «Como quieras, pero cuando te canses de ser el juguete del niño rico, ya sabes dónde encontrarme». Se marchó en su coche dejando una nube de polvo. Jimena se quedó quieta, temblando de furia contenida. Sintió las manos de Sandro en sus hombros. «¿Estás bien?». «Estoy perfectamente». Se zafó de su toque, repentinamente consciente de lo cerca que habían estado antes, de cómo había disfrutado del baile, de cómo había sentido algo peligrosamente parecido a los celos cuando Sandro se había puesto territorial. «Y no necesitaba que me defendieras. Lo sé, pero quise hacerlo de todas formas». Ella se giró para enfrentarlo, y lo que vio en sus ojos la dejó sin palabras. Había furia allí, sí, pero también protección, posesividad, y algo más oscuro y más intenso. «Gracias»,
murmuró finalmente. Siempre, respondió él, y el peso de esa palabra cayó entre ellos como una promesa. Esa noche, mientras Jimena intentaba dormir, podía escuchar a Sandro moviéndose en su habitación. Y se preguntó, no por primera vez, qué demonios estaba pasando entre ellos, y por qué, a pesar de todos sus intentos de resistirse, una parte de ella quería descubrirlo desesperadamente. El sábado llegó envuelto en calor sofocante y la necesidad urgente de ir al mercado del pueblo. Los Olivos necesitaba provisiones, herramientas y semillas para comenzar la siembra de otoño. Ximena había planeado ir sola, pero Sandro insistió en acompañarla. «Necesitas ayuda para cargar», argumentó mientras subía a la vieja camioneta de la finca. «He cargado cosas más pesadas que tú toda mi vida», replicó ella, pero no protestó cuando él se instaló en el asiento del pasajero. El mercado de Ronda era un espectáculo de colores, olores y sonidos. Puestos de frutas y verduras se alternaban con vendedores de herramientas, telas y especias. Ximena se movía con la confianza de quien conoce cada rincón, regateando precios con una fiereza que hacía que los vendedores se rieran y cedieran. Sandro la seguía, cargando las bolsas que ella iba acumulando, observándola con una mezcla de diversión y admiración. Ella estaba en su elemento aquí, discutiendo la calidad de las semillas con don Fernando, el viejo agricultor, probando aceitunas con doña Carmen, inspeccionando herramientas con ojo crítico. «Nunca te había visto así», comentó él cuando hicieron una pausa para tomar agua fresca de un puesto. «¿Así como?» «Feliz, completamente en tu salsa». Ximena se sonrojó ligeramente. «Me gusta la gente de aquí. Son honestos, trabajadores, reales. A diferencia de la gente de mi mundo», había un toque de amargura en su voz. Ella lo miró, realmente lo miró. Sandro llevaba vaqueros desgastados, los que ella le había obligado a comprar porque sus pantalones caros no duraban nada, y una camiseta simple. Tenía el pelo revuelto por el viento y las manos manchadas de tierra de la mañana de trabajo. Ya no parecía el playboy de ciudad, parecía pertenecer aquí. «A diferencia de la persona que pensé que eras», corrigió suavemente. Antes de que él pudiera responder, una voz femenina los interrumpió. «Sandro, Dios mío, Sandro Castello». Una mujer despampanante se acercaba, todo piernas largas, vestido ajustado y tacones imposibles para un mercado rural. Era exactamente el tipo de mujer que Ximena había visto en las fotos sociales de Sandro. Glamurosa, sofisticada, de ese mundo de champán y fiestas en yates. «Carolina». La voz de Sandro sonaba cansada. «Cariño». Carolina lo abrazó efusivamente, besándolo en ambas mejillas. «¿Qué haces aquí? Te hemos echado de menos en Marbella. Las fiestas no son lo mismo sin ti». Sus ojos evaluaron a Ximena con una sola mirada desdeñosa, claramente catalogándola como insignificante. «Estoy trabajando», respondió Sandro apartándose del abrazo. «¿Trabajando?» Carolina rió como si hubiera contado un chiste excelente. «Tú no trabajas, tonto. Juegas a trabajar de vez en cuando para complacer a tu abuela». Ximena sintió cómo la tensión se apoderaba de Sandro. Vio la forma en que su mandíbula se apretaba, cómo sus manos se convertían en puños. «Las cosas han cambiado, Carolina». «Oh, vamos». La mujer enlazó su brazo con el de él. «Deja este jueguito y vente conmigo a la fiesta de Málaga este fin de semana. Todo el mundo estará allí. Podemos ponernos al día como en los viejos tiempos». Algo ardió en el pecho de Ximena. No era su asunto con quién saliera Sandro. No debería importarle. Pero importaba. Joder, que importaba. «Él está ocupado». Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Carolina la miró como si fuera un insecto molesto. «¿Y tú eres?» «Ximena Herrera, la administradora de los Olivos», levantó la barbilla desafiante. «Y Sandro tiene responsabilidades aquí». «¿Administradora?» Carolina rió. «Qué adorable. Sandro, ¿estás jugando a los granjeros ahora?» «No estoy jugando». La voz de Sandro era peligrosamente baja. «Y Ximena tiene razón. Tengo responsabilidades». «Pero Sandro...» «Adiós, Carolina». Él tomó la mano de Ximena, entrelazando sus dedos de forma posesiva. «Tenemos mucho que hacer». Y se la llevó, dejando a Carolina con la boca abierta. Caminaron en silencio durante un rato, sus manos todavía unidas. Ximena era intensamente consciente de cada punto donde su piel tocaba la de él, del calor que irradiaba entre sus palmas. «No tenías que hacer eso».
dijo Sandro finalmente. ¿Hacer qué? Defenderme. Decir que estoy ocupado. Estás ocupado, respondió ella liberando su mano para ajustar las bolsas que cargaba. Tenemos 3 hectáreas para sembrar la próxima semana. Ximena, él la detuvo, girándola para que lo mirara. ¿Te molestó? Que Carolina, que ella pensara que yo soy todavía, no es asunto mío con quién pases tu tiempo. Mintió, mirando hacia otro lado. Mírame, ordenó suavemente. Cuando ella obedeció, sus ojos verdes estaban serios. No soy esa persona ya. El tipo que Carolina conoció, el que iba de fiesta en fiesta sin rumbo ni propósito, no quiero ser él nunca más. ¿Por qué? Porque se acercó más, su voz bajando a un murmullo íntimo. Porque descubrí que hay cosas más satisfactorias que el champán y las fiestas superficiales, como ver crecer lo que plantas, como ganarte el respeto de una mujer que no se impresiona con dinero o apellidos, como sentir que estás construyendo algo real. El corazón de Ximena latía descontroladamente. Sandro, un trueno ensordecedor interrumpió lo que fuera a decir. Ambos miraron al cielo, donde nubes negras se habían congregado con sorprendente rapidez. «Mierda», murmuró Ximena. «Tormenta de verano. Tenemos que volver ya». Corrieron hacia la camioneta mientras las primeras gotas gordas comenzaban a caer. Para cuando llegaron al vehículo, la lluvia caía en cortinas densas. Ximena arrancó el motor, pero después de unos pocos metros, el motor tosió y murió. «No, no, no», golpeó el volante frustrada. «No ahora». Lo intentó varias veces más, pero nada. El motor estaba muerto. «¿Qué hacemos?», preguntó Sandro, mirando cómo el agua convertía los caminos de tierra en ríos de barro. Ximena evaluó rápidamente sus opciones. Estaban a medio camino entre el pueblo y los olivos, la tormenta se intensificaba por momentos, y pronto sería imposible ver el camino. «Ahí», señaló hacia una estructura apenas visible entre los olivos. «Hay un refugio de pastores. Tenemos que llegar antes de que empeore». Salieron corriendo bajo la lluvia torrencial, cargando lo que pudieron de provisiones. El refugio era pequeño, apenas una habitación de piedra con techo de tejas y una chimenea antigua, pero estaba seco y protegido. Entraron empapados, jadeando, y cerraron la puerta contra el vendaval. Por un momento solo se escuchó el tamborileo de la lluvia en el techo y sus respiraciones agitadas. «Estás empapada», observó Sandro, y Ximena se dio cuenta de que su camiseta se pegaba a su cuerpo de forma reveladora. «Tú también», replicó, intentando no notar cómo la ropa mojada se adhería a cada músculo de su torso. Había leña seca en un rincón. Los pastores siempre dejaban provisiones, y pronto Sandro había encendido un fuego. El pequeño espacio se llenó de calor mientras ellos se sentaban cerca de las llamas, intentando secarse. «Deberías quitarte esa camiseta», dijo Ximena, señalando la ropa empapada de él. «Vas a coger frío». «Tú también». Se miraron, la tensión sexual entre ellos casi palpable. Luego, con movimientos lentos, ambos se quitaron las camisetas mojadas. Ximena llevaba un sujetador deportivo negro que dejaba poco a la imaginación. Sandro quedó con el torso desnudo, las llamas proyectando sombras danzantes sobre su piel. «Ven aquí», dijo él con voz ronca, extendiendo una manta que había encontrado. «Compartiremos el calor». Era lógico, práctico, pero cuando Ximena se acurrucó contra él bajo la manta, con su espalda contra el pecho de él, no había nada práctico en cómo su cuerpo reaccionaba. Podía sentir cada centímetro de su piel contra la de ella, el calor que irradiaba, la forma en que su respiración se aceleraba. «Ximena», murmuró él contra su oído, «si no quieres esto, dímelo ahora». «¿Querer qué?». Sus manos se deslizaron por sus brazos, dejando un rastro de fuego a su paso. «Sabes exactamente qué», y ella lo sabía. Podía sentir la tensión en su cuerpo, la forma en que se contenía, esperando su señal. Lentamente, Ximena se giró entre sus brazos hasta quedar frente a él. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Podía contar cada una de sus pestañas, ver las motas doradas en sus ojos verdes. «Dime que pare», susurró él, sus labios rozando los de ella. «Dime que pare y lo haré». Pero en lugar de decir que parara, Ximena cerró la distancia entre ellos y lo besó. Fue como prender fuego a la pólvora. El beso explotó entre ellos con una intensidad que la dejó sin aliento.
Las manos de Sandro estaban en su pelo, en su espalda, atrayéndola más cerca. Ella respondió con igual fervor, dejando salir semanas de tensión y deseo contenido. Él sabía a lluvia y a algo oscuro y adictivo. Sus labios se movían sobre los de ella con una mezcla perfecta de suavidad y demanda. Cuando su lengua rozó la de ella, Jimena soltó un gemido bajo que pareció enloquecerlo. Sandro la tumbó sobre la manta, su cuerpo cubriéndola, y Jimena se arqueó contra él, queriendo más, necesitando más. Sus manos exploraban el pecho desnudo de él, sintiendo cómo sus músculos se tensaban bajo su toque. «Dios, Jimena», jadeó él entre besos, «llevas volviéndome loco semanas». «Tú también», admitió ella, mordiendo suavemente su labio inferior. Pero entonces, con un esfuerzo sobrehumano, Sandro se apartó. Ambos quedaron jadeando, mirándose con ojos oscurecidos de deseo. «No así», dijo él con voz ronca. «No aquí, no ahora, cuando estamos empapados y atrapados por una tormenta. Mereces más que esto». Jimena sintió algo cálido expandirse en su pecho. Este hombre imposible y frustrante, acababa de detener algo que ambos querían desesperadamente porque quería que fuera especial para ella. «Sandro, cuando suceda entre nosotros», interrumpió, acariciando su mejilla con ternura. «Y va a suceder, Jimena. No te engañes pensando lo contrario. Será porque los dos lo decidimos con cabeza fría, no porque una tormenta nos atrapó juntos». Ella asintió, incapaz de hablar, y se acurrucó contra él de nuevo. Esta vez no había urgencia sexual, solo calidez e intimidad. Permanecieron así mientras la tormenta rugía afuera, escuchando la lluvia y el crepitar del fuego, ambos sabiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran solo el millonario arrogante y la agricultora terca, eran Sandro y Jimena. Y lo que estaba creciendo entre ellos era tan real y aterrador como prometedor. Los días después de la tormenta fueron una tortura exquisita. Jimena y Sandro bailaban alrededor del beso que habían compartido como dos imanes que se atraían y repelían simultáneamente. Él la miraba con esos ojos verdes cargados de promesas no dichas. Ella fingía no notar cómo su piel se erizaba cada vez que él pasaba cerca. El trabajo en los olivos avanzaba, pero la tensión entre ellos era tan espesa que podría cortarse con tijeras de podar. La mañana del jueves comenzó con Jimena intentando reparar la cerca del corral norte. Hacía un calor infernal y había decidido trabajar solo con un top deportivo y pantalones cortos, el pelo recogido en una trenza despeinada. Estaba tan concentrada martillando un poste que no escuchó a Sandro acercarse. «Déjame ayudarte», dijo él, su voz justo detrás de ella. Jimena pegó un salto, el martillo casi cayéndosele de las manos. «Joder, Castello, ¿quieres matarme del susto?» «Perdón, pero estaba sonriendo». Esa sonrisa pícara que hacía cosas peligrosas a su estómago. «Pero llevas 20 minutos golpeando el mismo poste. Lo estás martillando torcido». «No está torcido», replicó ella con indignación. Sandro rodeó su cuerpo, quedando tan cerca que ella podía sentir su calor, su aliento en su nuca. Sus manos cubrieron las de ella sobre el martillo. «Está torcido», murmuró cerca de su oído. «Mira», ajustó el ángulo, sus brazos rodeándola, su pecho presionado contra su espalda. Jimena apenas podía concentrarse en el maldito poste cuando cada terminación nerviosa de su cuerpo estaba hiperconsciente de él. «Ahora», susurró él, «golpea así». Guió sus manos en el movimiento correcto y el poste se hundió perfectamente recto en el suelo, pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron así, ella atrapada entre él y la cerca, sus corazones latiendo desacompasados. «Sandro», dijo ella, su voz apenas un susurro. «¿Sí? Si no te apartas ahora mismo, voy a hacer algo de lo que ninguno de los dos estamos listos todavía». Sintió más que escuchó su risa baja y masculina antes de que se apartara. «Nos estamos volviendo muy buenos conteniéndonos, ¿no crees?» Ella se giró para mirarlo, y lo que vio en sus ojos casi la hizo olvidar todas sus reservas. «Hambre. Puro deseo sin filtrar. Demasiado buenos», murmuró. El momento se rompió cuando el teléfono de Jimena sonó. Era Miguel, uno de los trabajadores del pueblo que había contratado para ayudar con la siembra. «Llegaré en 1 hora con el equipo», informó Miguel. «Ah, y traigo a mi primo Javier. Es nuevo en la zona, pero tiene experiencia con tractores.
Cuando Javier llegó una hora después, Jimena entendió inmediatamente por qué Miguel había sonado tan entusiasta al mencionarlo. Era guapo de una forma ruda y trabajadora, alto, moreno, con manos callosas y una sonrisa fácil. «Encantado de conocerte», dijo Javier, estrechando la mano de Jimena con un apretón firme. «Miguel me ha hablado mucho de ti. Dice que eres la mejor administradora de la región». «Miguel exagera», respondió ella, pero sonrió. «Bienvenido a Los Olivos». No se le escapó cómo los ojos de Javier se demoraban en ella con apreciación masculina. Ni tampoco se le escapó cómo Sandro, que había estado descargando sacos de semillas, se había quedado paralizado, observando la escena con expresión pétrea. Durante las siguientes horas, Jimena trabajó con el equipo organizando la siembra. Javier resultó ser tan competente como había prometido, manejando el tractor con destreza y ofreciéndose voluntario para las tareas más pesadas. «Déjame a mí», decía cada vez que Jimena intentaba cargar algo pesado. «Una mujer como tú no debería estar haciendo este trabajo tan duro». Jimena había corregido ese tipo de comentarios machistas 1000 veces, pero Javier lo decía con tal sinceridad que simplemente sonrió y le dejó ayudar. Era agradable tener a alguien intentando impresionarla de forma tan obvia. Lo que no era tan agradable era cómo Sandro se había vuelto cada vez más hosco a medida que pasaba el día. Trabajaba con ferocidad silenciosa, sus movimientos bruscos, su expresión tormentosa. Cuando Javier hizo reír a Jimena con un chiste sobre tractores, Sandro prácticamente arrojó el saco que estaba cargando. «¿Se puede saber qué te pasa?», le preguntó Jimena cuando finalmente lo acorraló en el granero. «Nada», respondió él con tono cortante, organizando herramientas con movimientos violentos. «Mentira, has estado de un humor de perros toda la tarde». Él se giró bruscamente, sus ojos brillando con algo oscuro e intenso. «¿Qué quieres que diga, Jimena? ¿Qué me molesta ver a ese tipo coqueteando descaradamente contigo? ¿Qué me hierve la sangre cada vez que te mira como si fueras un caramelo que quiere desenvolver?» Jimena parpadeó, sorprendida por la intensidad de su reacción. «Javier solo está siendo amable. Javier está intentando meterse en tus bragas», soltó Sandro. «Y tú estás dejando que lo haga. Perdona». La voz de Jimena subió peligrosamente. «¿Quién demonios te crees que eres para decirme con quién puedo o no hablar? Alguien que te besó hace 4 días», dio un paso hacia ella. «Alguien que sabe exactamente cómo sabes, cómo suenas cuando gimes mi nombre». Jimena sintió calor inundar su cuerpo ante esas palabras. «Eso no te da ningún derecho sobre mí, Castello». «Lo sé». Su voz se suavizó y de repente parecía cansado, vulnerable. «Joder, lo sé, pero no puedo evitarlo. La idea de él tocándote, haciéndote reír, mirándote de esa forma, me está volviendo loco». Había algo tan honesto en su confesión que desarboló toda la indignación de Jimena. Este no era el playboy arrogante. Este era un hombre celoso, inseguro, mostrándole sus cartas sin protección alguna. «No me interesa, Javier», dijo ella suavemente. «Debería», respondió él con amargura. «Es exactamente tu tipo. Trabajador, honesto, del campo, no un inútil de ciudad que apenas está aprendiendo a distinguir trigo de cebada». Jimena cerró la distancia entre ellos, colocando sus manos en su pecho. Podía sentir cómo su corazón latía desbocado. «Tienes razón», dijo. «Javier es exactamente mi tipo usual, seguro, predecible, sin complicaciones». Vio cómo algo se rompía en los ojos de Sandro, pero, continuó ella, sus manos deslizándose hasta su cuello, «resulta que ya no quiero seguro ni predecible. Aparentemente ahora me van los idiotas arrogantes que se ponen celosos por nada y que me vuelven loca de formas que no entiendo». La expresión de Sandro cambió completamente. En un movimiento fluido, sus manos estaban en su cintura, atrayéndola contra él. «¿Te vuelvo loca?» «Completamente», admitió ella. «Es irritante». «Pues únete al club», murmuró él contra sus labios, «porque tú me has tenido loco desde el momento en que te vi cubierta de barro, mirándome como si fuera algo desagradable». La besó entonces, y no fue como el beso desesperado en el refugio. Este era más lento, más deliberado, más devastador. Sus labios se movían sobre los de ella con una sensualidad que la derritió por completo. Cuando su lengua se deslizó en su boca, Jimena soltó un gemido que pareció resonar en todo el granero. Las manos de Sandro exploraban su espalda, su cintura,
como si estuviera memorizando cada curva. Ella respondió enterrando sus dedos en su pelo, tirando suavemente hasta escucharlo gruñir de placer. Estaban tan perdidos el uno en el otro que no escucharon los pasos acercándose. No fue hasta que alguien carraspeó ruidosamente que se separaron bruscamente. Javier estaba en la puerta del granero con expresión incómoda. «Perdón por interrumpir», dijo, claramente mortificado. «Solo venía a avisar que ya terminamos por hoy. Miguel dice que volvemos mañana a las 6. «Gracias, Javier», respondió Jimena intentando controlar su respiración agitada. «Buen trabajo hoy». Cuando Javier se marchó, probablemente más rápido de lo estrictamente necesario, Jimena y Sandro se miraron, y de repente ambos empezaron a reír. «Supongo que eso responde cualquier duda que tuviera sobre nosotros», dijo Sandro, atrayéndola de nuevo hacia él. «Supongo que sí», concordó ella, apoyando la cabeza en su pecho, escuchando su corazón todavía acelerado. «Jimena», dijo él después de un momento, «no sé qué es esto entre nosotros, no sé dónde va a terminar, pero sé que quiero descubrirlo. ¿Tú?» Ella levantó la mirada, encontrándose con esos ojos verdes que ya no le parecían fríos, sino cálidos e intensos. «Sí», susurró, «yo también». Esa noche cenaron juntos en el patio, pero todo había cambiado. Ya no fingían que la tensión no existía, ya no se contenían. Sandro le tomó la mano sobre la mesa, entrelazando sus dedos. Jimena dejó que su pie rozara el de él bajo la mesa. «Cuéntame algo que nadie más sepa de ti», pidió él. Jimena consideró la pregunta mientras bebía de su copa de vino. «Cuando era niña, antes de que mi abuela muriera y doña Blanca me acogiera, solíamos dormir en el cobertizo de herramientas de la finca donde trabajaba. Hacía tanto frío algunas noches que mi abuela me envolvía en su propio abrigo. Ella temblaba, pero me decía que estaba bien caliente». Hizo una pausa, la memoria todavía dolorosa después de tantos años. «Cuando murió, doña Blanca me llevó a su casa y me dio una habitación con una cama enorme y mantas gruesas. Lloré toda la noche porque me sentía culpable de estar caliente cuando mi abuela ya no estaba». Los ojos de Sandro brillaban con emoción contenida. «¿Cuántos años tenías?» 8. Él apretó su mano con más fuerza. «Tu turno», dijo ella. «Cuéntame algo tuyo». Sandro respiró profundo. «La noche que mi padre murió tuvimos una pelea terrible. Le grité que lo odiaba, que ojalá nunca hubiera nacido. Fueron las últimas palabras que le dije. 3 horas después, la policía vino a decirnos que había tenido el accidente». Su voz se quebró ligeramente. «Durante años me culpé. Pensé que si no hubiera peleado con él, si hubiera sido un mejor hijo, quizá no habría estado bebiendo. Quizá estaría vivo». «Sandro». Jimena se levantó y rodeó la mesa sentándose en su regazo, abrazándolo fuerte. «No fue tu culpa. Nada de eso fue tu culpa». Él la abrazó de vuelta, enterrando su rostro en su cuello. «Mi abuela me dice lo mismo, pero es difícil creerlo». «Pues créemelo a mí», susurró ella acariciando su pelo. «Eras un niño que estaba sufriendo». Se quedaron así largo rato, sosteniéndose mutuamente, compartiendo dolores antiguos y curándose poco a poco con su presencia mutua. Cuando finalmente se separaron, había lágrimas en los ojos de ambos, pero también algo más, una conexión profunda que iba mucho más allá de la atracción física. «Vaya par estamos hechos», dijo Sandro con una risa húmeda. «La huérfana y el huérfano emocional. El mejor par», corrigió ella besándolo suavemente, «porque entendemos el dolor del otro». Esa noche, cuando se despidieron en sus respectivas puertas, el beso que compartieron fue diferente. No era solo deseo, era promesa, era esperanza, que era el inicio de algo que ambos sabían sería inevitable y probablemente complicado, pero que valdría absolutamente la pena. El fin de semana llegó con cielos despejados y una invitación inesperada. Doña Blanca llamó para informar que vendría a inspeccionar el progreso el lunes. «Tenemos 2 días para dejarlo todo impecable», dijo Jimena, entrando en modo organizativo hiperenfocado. «Quiero que vea cuánto hemos avanzado». Pasaron el sábado limpiando, ordenando, preparando presentaciones de los cultivos iniciados y las reparaciones completadas. Trabajaron codo a codo y Jimena no podía evitar notar cómo Sandro había cambiado en estas semanas. Ya no se quejaba del trabajo duro, ya no miraba su teléfono cada 5 minutos.
Estaba presente, comprometido, realmente invirtiendo en los olivos. El domingo por la tarde, con todo listo para la inspección, decidieron tomarse un descanso. Había un pequeño río en la parte este de la propiedad, alimentado por manantiales de montaña, y hacía suficiente calor como para que nadie pudiera resistirse. «No traje bañador», protestó Sandro cuando Jimena sugirió nadar. «Yo tampoco», respondió ella con una sonrisa traviesa. «Improvisa». Se quedó en ropa interior y se lanzó al agua antes de que su valentía la abandonara. El agua estaba fría pero refrescante, perfecta contra el calor agobiante. Cuando emergió sacudiendo el pelo mojado, vio que Sandro la observaba desde la orilla con expresión hambrienta. «¿Vas a quedarte ahí mirando o vas a unirte?», lo retó. Él no necesitó más invitación. Se quitó la camiseta con un movimiento fluido. Luego los vaqueros, quedando solo en boxers negros que dejaban muy poco a la imaginación. Jimena tragó saliva. Sabía que estaba en forma, pero verlo así, con el sol iluminando cada músculo definido, era otra cosa completamente. Sandro se lanzó al agua con un clavado limpio y emergió cerca de ella, el pelo pegado a la cabeza, gotas resbalando por su pecho. «Está helada», jadeó. «Es refrescante», corrigió ella, salpicándolo. Él le devolvió el salpicón y de repente estaban en una guerra acuática que terminó con ambos riendo como niños. Pero cuando la risa se desvaneció y quedaron flotando cerca uno del otro, el ambiente cambió completamente. Sandro se acercó, sus brazos rodeándola en el agua. Jimena enroscó sus piernas alrededor de su cintura, dejando que la soportara. «Eres preciosa», murmuró él, apartando un mechón mojado de su rostro. «¿Sabes eso? Estoy empapada y sin maquillar», protestó débilmente. «Exacto». Sus labios rozaron su frente, sus mejillas, la comisura de sus labios. Sin máscaras, sin pretensiones, solo tú, real y perfecta. La besó entonces, y Jimena sintió como todo su cuerpo se encendía. Las manos de Sandro exploraban su espalda bajo el agua, deslizándose por su cintura, sus caderas, dejando fuego a su paso. Ella respondió mordisqueando su labio inferior, escuchando cómo él gruñía contra su boca. «Jimena». Su voz era ronca de deseo. «Si no paramos ahora, y si no quiero parar», susurró ella contra sus labios. Los ojos de Sandro se oscurecieron hasta convertirse casi en negro. «¿Estás segura?». En respuesta, ella lo besó con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Sandro la levantó del agua, caminando hacia la orilla sin romper el beso. La tumbó sobre la hierba suave, su cuerpo cubriéndola, y Jimena pensó que nunca había sentido nada tan correcto. Sus manos exploraban cada centímetro de piel expuesta, memorizando cada curva, cada reacción. Cuando los dedos de Sandro rozaron la cara interna de su muslo, Jimena arqueó la espalda, soltando un gemido que pareció resonar en el valle entero. «Preciosa», murmuró él contra su cuello, besando, mordisqueando, lamiéndose el camino hacia abajo. «Tan sensible, tan perfecta para mí». Sus labios encontraron la piel justo encima del borde de su sujetador y Jimena enterró sus dedos en su pelo mojado, manteniéndolo ahí queriendo más. Pero entonces Sandro se detuvo, levantando la cabeza para mirarla. «No aquí», dijo, su voz tensa por el esfuerzo del control. «Mereces una cama, sábanas limpias, toda la noche, no un revolcón rápido junto al río». Jimena sintió algo derretirse en su pecho ante sus palabras. «Sandro, esta noche», prometió él, besándola suavemente, «esta noche, si todavía lo quieres, te haré el amor hasta que olvides tu propio nombre». Ella se estremeció ante la promesa oscura en su voz. «Lo voy a querer», aseguró. La sonrisa que él le dedicó era pura promesa masculina. Volvieron a la casa cuando el sol empezaba a ponerse, ambos hiperconscientes del otro, de lo que vendría. Jimena se duchó, cambiándose con un vestido simple de algodón blanco, dejando el pelo suelto. Cuando bajó a cenar, encontró que Sandro había preparado la mesa con velas y había cocinado. «¿Cocinas?», preguntó sorprendida. «Resulta que puedo hacer algo más que arruinar cultivos y molestar a administradoras tercas», respondió él con una sonrisa. «Siéntate». La cena fue simple pero deliciosa. Ensalada caprese, pasta con salsa de tomate casera, pan crujiente.
Pero ninguno de los dos prestaba realmente atención a la comida. La tensión entre ellos era tan espesa que casi podía tocarse. Cuando terminaron, Sandro extendió su mano. «Baila conmigo». Esta vez sí había música, suave y lenta, emanando de su teléfono. Jimena tomó su mano y se dejó guiar a un abrazo cercano. Se movían lentamente bajo las estrellas, sus cuerpos tan juntos que no cabía ni un papel entre ellos. «¿Nerviosa?», murmuró él contra su pelo. «Un poco», admitió ella. «Hace mucho que no... con nadie». «Yo también», confesó él, y cuando ella lo miró sorprendida, sonrió. «No he estado con nadie desde que llegué aquí. No he querido a nadie más que a ti». Jimena sintió cómo su corazón se expandía. «Yo tampoco». Él la besó entonces. Y no fue como los besos anteriores. Este era una declaración, una promesa, el principio de algo que ambos sabían cambiaría todo. Cuando se separaron, Sandro tomó su mano y la guió hacia las escaleras. Jimena lo siguió, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. La habitación de Sandro estaba iluminada solo por velas que había dispuesto mientras ella se duchaba. La cama tenía sábanas limpias como había prometido. Todo estaba perfecto. Él cerró la puerta suavemente y se giró hacia ella. Por un momento, solo se miraron, la anticipación espesando el aire. Luego, Sandro cruzó la distancia entre ellos, sus manos enmarcando su rostro con ternura. «Dime que esto es lo que quieres», dijo, «porque una vez que empecemos, Jimena, no voy a poder parar, y no va a ser solo esta noche. No puedo prometerte que será solo sexo. Ya me importas demasiado para eso». Jimena sintió lágrimas picando en sus ojos ante la honestidad brutal de sus palabras. «Es exactamente lo que quiero», susurró. «Te quiero. Esto. Todo». Él la besó con una reverencia que la deshizo. Sus manos encontraron la cremallera de su vestido, bajándola lentamente mientras sus labios nunca dejaban los de ella. El vestido cayó en un charco de algodón blanco a sus pies. Las manos de Jimena trabajaron en su camisa, desabrochando botones con dedos temblorosos, hasta que también cayó. Cuando sus pechos rozaron su pecho desnudo, ambos jadearon ante el contacto. Sandro la levantó, y ella enroscó sus piernas alrededor de su cintura mientras él caminaba hacia la cama. La depositó con cuidado como si fuera algo precioso, y se tomó un momento solo para mirarla. «Eres tan hermosa», murmuró, sus manos deslizándose por sus piernas, sus muslos, haciendo que ella temblara. «Y eres mía esta noche. Tuya», acordó ella, atrayéndolo hacia abajo. Lo que siguió fue una exploración lenta y minuciosa. Sandro se tomó su tiempo, besando cada centímetro de piel, aprendiendo qué la hacía gemir, qué la hacía arquear, qué la hacía suplicar. Sus manos y boca eran instrumentos de placer, tocándola con una mezcla de ternura y pasión que la dejó temblando. Cuando finalmente la hizo suya, cuando sus cuerpos se unieron en el ritmo más antiguo del mundo, Jimena sintió que algo dentro de ella se completaba. No era solo físico, aunque eso era increíble, era emocional, espiritual, una conexión tan profunda que la asustaba y maravillaba al mismo tiempo. Sandro se movía dentro de ella con una concentración intensa, sus ojos verdes clavados en los de ella, como si estuviera memorizando cada expresión, cada sonido que hacía. Cuando susurró su nombre como una oración, cuando le dijo cuánto la deseaba, cuánto lo volvía loco, Jimena sintió cómo se desmoronaba en mil pedazos. El orgasmo la golpeó como una ola, tan intenso que gritó su nombre. Sandro la siguió momentos después, su cuerpo tensándose mientras encontraba su propia liberación, su rostro enterrado en su cuello. Después quedaron enredados, sus respiraciones gradualmente calmándose, sus corazones sincronizándose. Sandro la abrazaba como si temiera que desapareciera, besando su frente, sus mejillas, sus labios con ternura infinita. «No fue solo sexo», murmuró él contra su pelo. «Lo sabes, ¿verdad?». Jimena se acurrucó más cerca, su corazón tan lleno que dolía. «Lo sé». «Bien», la abrazó más fuerte. «Porque no te dejo ir, Jimena Herrera. Eres mía ahora, y yo soy tuyo». Ella sonrió en la oscuridad, sintiéndose más completa de lo que se había sentido jamás. «Bien», susurró de vuelta, y mientras se quedaban dormidos enredados,
Ninguno de los dos sabía que la visita de doña Blanca al día siguiente traería consigo revelaciones que pondrían a prueba esta conexión recién descubierta de formas que ninguno podía anticipar, pero eso era problema del mañana. Esta noche tenían esto, el uno al otro, perfectos e imperfectos, encontrándose exactamente cuando más lo necesitaban. Jimena despertó envuelta en calor y brazos masculinos. La luz del amanecer se filtraba por las cortinas, iluminando el rostro de Sandro dormido. Se veía más joven así, relajado, sin esa armadura de arrogancia que solía llevar. Ella trazó suavemente la línea de su mandíbula con un dedo, maravillándose de cómo habían llegado hasta aquí. Los ojos de Sandro se abrieron lentamente, enfocándose en ella con una sonrisa perezosa. «Buenos días, preciosa. Buenos días», susurró ella, sintiendo un rubor subir por sus mejillas al recordar la noche anterior. Él la atrajo más cerca, besándola con una ternura que contrastaba deliciosamente con la pasión de anoche. «¿Arrepentida?», preguntó contra sus labios. «Para nada», respondió ella honestamente. «¿Tú? Jamás». Sus manos recorrieron su espalda desnuda. De hecho, estaba pensando en repetir. El sonido de un motor aproximándose los hizo separarse bruscamente. Jimena miró por la ventana y sintió pánico recorrerla. «Mierda, es tu abuela. Llega un día antes». Fue un caos de actividad frenética. Jimena corrió a su habitación, vistiéndose rápidamente mientras Sandro hacía lo mismo. Se encontraron en las escaleras, el pelo de ambos todavía despeinado, sus ropas ligeramente arrugadas. «¿Cómo me veo?», preguntó ella, intentando domar su pelo. «Como si acabaras de tener la mejor noche de tu vida», respondió él con una sonrisa pícara. «Sandro, esto es serio. Tu abuela no puede... ¿No puede qué? ¿Saber que nos acostamos?» «Jimena, mi abuela tiene 82 años. No es tonta. Además», tomó su mano entrelazando sus dedos, «no me avergüenzo de esto. De ti». Antes de que Jimena pudiera responder, la puerta principal se abrió. Doña Blanca entró con la autoridad de una reina, apoyada en su bastón de ébano con empuñadura de plata. Sus ojos, todavía agudos como los de un halcón, los evaluaron inmediatamente. «Abuela». Sandro se adelantó para besarla en ambas mejillas. «No esperábamos hasta mañana». «Claramente», respondió ella con sequedad, su mirada moviéndose entre ambos. «Jimena, cariño, ven a darle un abrazo a esta vieja». Jimena se acercó sintiéndose como una adolescente atrapada haciendo algo indebido. Doña Blanca la abrazó, pero cuando se separó había un brillo conocedor en sus ojos que hizo que Jimena se sonrojara intensamente. «Bueno», dijo la anciana, acomodándose en el sofá con ayuda de su bastón, «quiero el tour completo. Enséñenme qué han logrado con mi inversión». Las siguientes horas fueron una mezcla de orgullo y nerviosismo. Mostraron a doña Blanca cada rincón de los olivos, los olivares podados y rejuvenecidos, los campos recién sembrados, el sistema de riego reparado, los animales saludables, las instalaciones restauradas. Doña Blanca no decía mucho, solo asentía ocasionalmente, tomando notas en una pequeña libreta. Pero Jimena la conocía lo suficiente para notar la aprobación en sus ojos cuando veía el trabajo bien hecho. Durante el almuerzo, que Jimena había preparado con manos temblorosas, ensalada de tomate y ventresca, cordero asado con patatas, natillas de postre, doña Blanca finalmente habló. «Estoy impresionada», declaró, limpiándose delicadamente la boca con la servilleta, «no solo por el progreso físico, que es considerable, sino por el cambio en ti, Sandro». Sandro levantó la mirada de su plato sorprendido. «¿Cambio? Cuando llegaste aquí hace 2 meses, eras un niño mimado jugando a ser adulto. Ahora...». Sus ojos se suavizaron. «Ahora veo a un hombre. Trabajas con tus manos, te ensucias, te levantas al alba. Eso es lo que quería que aprendieras». Jimena vio cómo Sandro tragaba con dificultad, emocionado por las palabras de su abuela. «He tenido una buena maestra», dijo él mirando a Jimena con tal intensidad que ella sintió calor subir por su cuello. «Sí». Doña Blanca también miró a Jimena. «Lo has tenido, y eso me lleva a algo que necesito discutir con ambos». Algo en su tono hizo que Jimena se pusiera tensa. «He recibido una oferta», continuó la anciana. «La cadena hotelera Emperador quiere comprar Los Olivos. Ofrecen 3 veces su valor actual.
Quieren construir un resort de lujo. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? La voz de Sandro era apenas un susurro. ¿Vender? Pero el trato era que si levantaba la finca en un año, heredaría todo. Y así será, aseguró doña Blanca. Pero esta oferta es demasiado buena para ignorarla. Con ese dinero podríamos modernizar todas las demás propiedades, expandir el negocio. Sería lo inteligente financieramente. No, Ximena habló antes de poder detenerse. Perdón, doña Blanca, no es mi decisión, pero no pueden vender los olivos. ¿Por qué no, pequeña? Porque es más que tierra. Ximena se levantó, la pasión encendiendo sus palabras. Hemos plantado aquí, hemos sudado, sangrado, cada olivo que podamos, cada campo que haremos, cada animal que salvamos, tiene vida ahora. Convertirlo en un resort sería matar todo eso. Doña Blanca la estudiaba con expresión inescrutable. Es solo tierra, Ximena, y el negocio es negocio. No, intervino Sandro levantándose también. Tiene razón, no es solo tierra, es nuestro trabajo, miró a Ximena, nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, repitió doña Blanca, arqueando una ceja perfectamente depilada. Qué interesante elección de palabras. Ximena sintió pánico. Esto estaba saliendo mal muy rápido. Abuela, por favor. Sandro rodeó la mesa, arrodillándose frente a ella. Dame el año completo que prometiste. Si no logro hacer que los olivos sea rentable en ese tiempo, vende. Pero dame la oportunidad. Doña Blanca miró a su nieto largo rato, luego a Ximena, luego de vuelta a Sandro. Muy bien, dijo finalmente. Tienes hasta el final del año, pero hay una condición adicional. ¿Cuál? Quiero que presentes un plan de negocios completo. Proyecciones, estrategias de mercado, todo. No basta con mantener la finca funcionando, tiene que ser un negocio viable. Y, agregó con tono firme, lo quiero en 3 semanas. Sandro palideció ligeramente. Ximena sabía por qué. Un plan de negocios completo requería trabajo intenso, investigación, proyecciones financieras complejas. Era justo el tipo de tarea administrativa que Sandro había evitado toda su vida. Lo haremos, dijo Ximena, antes de que pudiera pensarlo mejor. Doña Blanca sonrió entonces, y había algo casi felino en esa sonrisa. Excelente. Entonces los dejo trabajar. Me quedaré esta noche y regresaré a Sevilla mañana. Cuando doña Blanca se retiró a su habitación para descansar, Ximena y Sandro quedaron solos en la cocina. Él estaba pálido, sus manos temblando ligeramente. ¿Un plan de negocios completo en 3 semanas? Murmuró. Estoy jodido. No tengo ni idea de cómo... Entonces aprenderás, interrumpió Ximena, tomando sus manos. Como has aprendido todo lo demás. No es lo mismo. Esto requiere números, proyecciones, estrategia. No es plantar semillas y esperar que crezcan. ¿Me estás diciendo que el gran Sandro Castello, heredero de un imperio empresarial, no puede hacer un simple plan de negocios? Él la miró y lentamente una sonrisa apareció en su rostro. ¿Me estás retando? Completamente. La besó entonces, duro y posesivo. Eres imposible, ¿sabes? Y tú eres brillante cuando dejas de decirte a ti mismo que no puedes hacer cosas, respondió ella. Lo haremos juntos. Yo conozco la parte agrícola, tú conoces los negocios, aunque finjas que no. Juntos, confirmó ella, sellándolo con un beso. Esa noche, la cena con doña Blanca fue tensa pero educada. La anciana les hizo preguntas incisivas sobre sus planes, observándolos con esos ojos que no perdían detalle. Ximena podía sentir cómo evaluaba cada mirada que intercambiaban, cada roce accidental de manos. Cuando doña Blanca finalmente se retiró, Ximena comenzó a recoger los platos. Sandro la detuvo, tomando su mano. «Ven conmigo». La guió escaleras arriba, pero no hacia su habitación. En cambio, la llevó a la azotea donde habían colocado sillas viejas meses atrás. El cielo nocturno estaba despejado, brillante con estrellas. Se sentaron juntos, Ximena acurrucándose contra él mientras miraban las constelaciones. «¿Crees que sabe?», preguntó ella en voz baja. «¿Sobre nosotros?» «Mi abuela lo sabe todo», respondió Sandro con una risa suave. «Probablemente lo supo antes que nosotros mismos». «¿Y qué piensa?» «Honestamente creo que está encantada», la besó en la sien. «Siempre quiso que sentara cabeza con alguien que no me soportara mis tonterías».
Jimena rió a pesar de su nerviosismo. Tengo miedo, admitió después de un momento. ¿Del plan de negocios, de la posibilidad de perder esto, de nosotros?, completó él. Sí, Sandro la giró para que lo mirara. Escúchame, pase lo que pase con Los Olivos, tú y yo, esto es real. No depende de la finca ni del trato con mi abuela. ¿Entendido? ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque nunca había sentido esto antes, confesó. He estado con mujeres, muchas, y siempre fue superficial. Diversión, placer, pero nada real. Contigo es diferente. Me conoces lo bueno y lo malo y aún así estás aquí. Me haces querer ser mejor, me haces sentir completo. Jimena sintió lágrimas picando en sus ojos. Yo tampoco había sentido esto, susurró. Me asusta lo rápido que pasó, lo intenso que es. Pues asustémonos juntos, sugirió él besándola suavemente, y cuando tengamos miedo, nos lo recordaremos mutuamente porque vale la pena. Se quedaron en la azotea hasta tarde, hablando de sus miedos y esperanzas, de lo que significaba este cambio en su relación, de cómo enfrentarían los desafíos que venían, y cuando finalmente bajaron, no fue a habitaciones separadas. Esa noche, mientras hacían el amor más lentamente, con más ternura que la noche anterior, Jimena supo con certeza absoluta que se había enamorado completamente de Sandro Castello, y eso la aterraba y la emocionaba en medidas iguales. La mañana siguiente, doña Blanca partió temprano después de un desayuno, donde su mirada astuta no perdió detalle de cómo Sandro y Jimena se movían alrededor del otro con una familiaridad nueva e íntima. 3 semanas, recordó antes de subir a su coche. Y Sandro, este plan tiene que ser brillante. No basta con pasable. Cuando el coche desapareció por el camino, Sandro se giró hacia Jimena con expresión determinada. Muy bien, hagamos esto. Los siguientes días fueron una vorágine de trabajo. Levantándose antes del alba para atender la finca, luego pasando las tardes y noches trabajando en el plan de negocios. La mesa del comedor se convirtió en su centro de operaciones, cubierta de papeles, calculadoras, computadoras portátiles. Jimena descubrió que Sandro, cuando realmente se aplicaba, tenía una mente afilada para los negocios. Entendía mercados, tendencias, estrategias de una forma que ella nunca podría. Pero ella aportaba el conocimiento profundo de la agricultura sostenible, las tendencias en consumo orgánico, las oportunidades en agroturismo. ¿Y si no solo vendemos aceite de oliva?, sugirió Jimena una noche, estudiando sus notas. ¿Y si creamos experiencias? Talleres de elaboración de aceite, tours por los olivares, catas. Sandro levantó la vista de su laptop, los ojos brillando con interés. Continúa. El turismo rural está en auge. La gente de ciudad quiere reconectar con la naturaleza, aprender oficios tradicionales. Podríamos ofrecer paquetes de fin de semana, colaborar con restaurantes locales, crear una marca que no sea solo producto, sino estilo de vida. Eso es brillante. Sandro comenzó a teclear furiosamente. Podríamos incluso incorporar alojamiento eventualmente, pero no un resort impersonal. Casas rurales pequeñas, auténticas. Exacto. Jimena se acercó para ver lo que escribía. Mantener la esencia, pero modernizar la aproximación. Trabajaron hasta pasada la medianoche, las ideas fluyendo entre ellos con una sinergia que sorprendía a ambos. Cuando finalmente se detuvieron, estaban exhaustos pero electrizados. Somos un buen equipo, observó Sandro atrayéndola hacia él. El mejor, concordó ella, besándolo. ¿Quién lo habría pensado? El playboy y la agricultora. Ya no soy un playboy, murmuró contra sus labios. Soy solo tuyo. Esa noche hicieron el amor sobre documentos y proyecciones financieras, demasiado ansiosos para esperar hasta llegar a la habitación. Fue rápido e intenso, lleno de una urgencia que los dejó jadeando y riendo después. Acabamos de arrugar el análisis de mercado, señaló Jimena mirando los papeles esparcidos bajo ellos. Lo imprimiremos de nuevo, respondió Sandro, besando su cuello. Totalmente vale la pena. La segunda semana trajo desafíos inesperados. El tractor se averió justo cuando necesitaban preparar más campos. Jimena pasó horas bajo el sol abrasador intentando repararlo mientras Sandro trabajaba en proyecciones financieras. Cuando ella entró a la casa esa tarde, cubierta de grasa y frustración, lo encontró rodeado de papeles,
tirándose del pelo con desesperación. «No cuadra», murmuró. «Los números no cuadran. Necesitamos más capital inicial de lo que tenemos». Ximena se lavó las manos y se acercó a revisar su trabajo. Después de varios minutos de silencio, señaló un error en sus cálculos. «Aquí, duplicaste el costo de semillas». Sandro verificó y, efectivamente, había un error. La corrección hacía que todo cuadrara. Se dejó caer en la silla con alivio. «Eres un genio. Y tú estás exhausto», observó ella masajeando sus hombros tensos. «Necesitas un descanso». «No tenemos tiempo para...» «20 minutos», insistió. «Ven conmigo». Lo arrastró fuera, hacia los olivares donde el sol comenzaba a ponerse. Se sentaron bajo uno de los árboles más viejos, el silencio del atardecer envolviéndolos. «¿Mejor?», preguntó ella después de un rato. «Mucho mejor», admitió él, tomando su mano. «¿Cómo sabías que necesitaba esto?» «Porque te conozco», respondió simplemente. «Sé cuándo estás a punto de colapsar por estrés». Sandro la miró con expresión seria. «Ximena, cuando todo esto termine, cuando presentemos el plan, quiero hablar sobre nosotros, sobre qué somos, hacia dónde vamos». El corazón de Ximena dio un vuelco. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir», tomó su rostro entre sus manos, «que esto no es temporal para mí. No eres una aventura. Eres todo». Ella sintió lágrimas amenazando con caer. «Tú también», susurró. «Eres todo para mí también». Se besaron mientras el sol se ponía, sellando una promesa que ninguno había verbalizado completamente, pero que ambos sentían en sus huesos. La tercera semana fue la más intensa. Revisaron cada detalle, verificaron cada número, pulieron cada presentación. Miguel y Javier, que seguían viniendo a ayudar con la finca, notaron la tensión creciente. «¿Segura que no necesitas ayuda con esos papeles?», ofreció Javier una mañana, observando cómo Ximena revisaba documentos mientras supervisaba la siembra. «Estamos bien», respondió ella distraídamente. Pero Sandro, que había estado trabajando cerca, se acercó con expresión territorial. «Ella dijo que estamos bien». Su tono era educado pero firme. Javier levantó las manos en gesto pacificador. «Solo quería ayudar, tío». Cuando se alejó, Ximena miró a Sandro con diversión. «¿Celoso?» «Protector», corrigió él. «Hay una diferencia». «¿Ah, sí?» «Sí». La atrajo hacia él sin importarle que Miguel estuviera mirando desde el campo. «Los celos son inseguros. Yo sé que eres mía. Solo estoy asegurándome de que todos los demás también lo sepan». Ximena debería haberse irritado por esa actitud posesiva. En cambio, sintió calor inundarla. «Tuya», confirmó en voz baja. «Completamente tuya». El beso que compartieron en medio del campo, con el sol brillando y los trabajadores silbando con diversión, fue declaración pública de lo que había estado creciendo entre ellos en privado. La noche antes de la presentación, ninguno de los dos podía dormir. Revisaban el plan una y otra vez, buscando errores inexistentes, agonizando sobre cada detalle. «Es bueno», aseguró Ximena finalmente. «Es más que bueno, es brillante». «¿Y si no es suficiente?». La voz de Sandro traicionaba su ansiedad. «¿Y si mi abuela decide vender de todas formas?». «Entonces luchamos», respondió ella con fiereza. «Buscamos inversores, conseguimos préstamos, hacemos lo que sea necesario, porque esto», señaló los olivares visibles desde la ventana, «esto vale la pena salvarlo». «No es solo la finca, ¿verdad?», preguntó él. «Por lo que luchas». «No», admitió ella, «es nosotros. Lo que hemos construido aquí, juntos». Sandro la besó entonces con una intensidad que le cortó el aliento. «Pase lo que pase mañana», dijo contra sus labios. «Te amo. No lo había dicho antes, pero lo hago. Te amo, Ximena Herrera. Completamente, irrevocablemente». Las lágrimas finalmente cayeron por las mejillas de Ximena. «Yo también te amo», susurró. «No sé cuándo pasó exactamente, pero te amo». Hicieron el amor esa noche con una ternura y desesperación mezcladas, como si intentaran imprimirse el uno en el otro por si acaso algo salía mal. Después, enredados entre sábanas, Ximena apoyó la cabeza en el pecho de Sandro, escuchando su corazón latir con ritmo constante. «¿Asustada?», preguntó él acariciando su pelo. «Aterrada», admitió, «pero también esperanzada». «Yo también», besó su frente. «Pero sea cual sea el resultado, te tengo a ti, y eso hace que todo lo demás
sea manejable. Ella se acurrucó más cerca, dejando que sus palabras la calmaran, dejando que su presencia la anclara. Mañana presentarían su plan. Mañana descubrirían si Los Olivos tenía futuro. Pero esta noche tenían esto: el amor recién confesado, los cuerpos entrelazados, la promesa silenciosa de enfrentar juntos lo que viniera. Y mientras se quedaba dormida en sus brazos, Jimena supo que sin importar qué dijera doña Blanca mañana, ya habían ganado algo mucho más valioso que una finca. Se habían ganado el uno al otro. El día amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de los nervios de Jimena. Doña Blanca llegaría a las 10 en punto y cada minuto que pasaba sentía como si el estómago se le apretara más. Sandro estaba revisando la presentación por enésima vez, impecable en pantalones de vestir y camisa blanca. Jimena había optado por un vestido sencillo color azul marino, profesional pero cómodo. «Deja de morderte el labio», dijo él sin levantar la vista de la laptop. «Vas a hacerte sangre. No puedo evitarlo. ¿Y si olvidamos algo? ¿Y si los números están mal?» Sandro cerró la computadora y se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos. «Escúchame, hemos trabajado como locos estas 3 semanas. El plan es sólido, innovador, rentable. Lo único que podemos hacer ahora es presentarlo con confianza y esperar. ¿Y si no es suficiente? Entonces buscaremos otra forma». Besó su frente. «Pero juntos, siempre juntos». El sonido de un coche acercándose los separó. Doña Blanca había llegado y no venía sola. Con ella estaba un hombre distinguido de unos 60 años con maletín de cuero. «Este es Rodrigo Méndez», presentó doña Blanca, «mi asesor financiero. Revisará sus números mientras ustedes presentan». Jimena sintió el pánico trepar por su garganta, pero la mano de Sandro encontró la suya bajo la mesa, apretándola con firmeza. La presentación comenzó con Sandro explicando la visión general. Hablaba con una confianza que Jimena nunca había visto en él, articulando cada punto con claridad, usando el lenguaje empresarial que había evitado toda su vida, pero que claramente dominaba. «Los Olivos no puede competir como productor masivo de aceite», explicó, señalando gráficos en la pantalla, «pero puede sobresalir como marca premium de experiencias agrícolas auténticas». Luego fue el turno de Jimena. Habló de sostenibilidad, de métodos de cultivo orgánico, de cómo el mercado estaba cambiando hacia consumo consciente. Su pasión por la tierra era evidente en cada palabra, y vio cómo incluso el estoico Méndez asentía ocasionalmente. «Proyectamos rentabilidad en 18 meses», continuó Sandro, «con expansión gradual a agroturismo en el segundo año. Hemos identificado 3 restaurantes de alta gama en Sevilla y Málaga, interesados en nuestro aceite, y 2 agencias de turismo rural que quieren incluirnos en sus paquetes». Doña Blanca escuchaba en silencio, su expresión inescrutable. Méndez revisaba documentos, hacía anotaciones, verificaba cálculos. Cuando terminaron, el silencio en la habitación era ensordecedor. Jimena podía escuchar su propio corazón latiendo como tambor en sus oídos. Finalmente, Méndez habló. «Los números cuadran. De hecho, son conservadores. Con la estrategia correcta podrían superar estas proyecciones en un 20%. Jimena sintió esperanza florecer en su pecho, pero doña Blanca todavía no había dicho nada. «Es un buen plan», dijo finalmente la anciana. «Muy bueno, de hecho». «¿Pero?», preguntó Sandro tensándose. «Pero la oferta de Emperador sigue siendo 3 veces el valor actual de la propiedad. Dinero garantizado versus potencial futuro». «Abuela, por favor». La voz de Sandro se quebró ligeramente. «Dame la oportunidad de demostrarte que puedo hacer esto, que puedo ser el heredero que mereces». Doña Blanca lo estudió largo rato, luego miró a Jimena. «¿Y tú, pequeña? ¿Qué opinas?». Jimena se enderezó, encontrando su voz a pesar del miedo. «Creo que los números no cuentan toda la historia. Sandro ha cambiado estos meses. Ha descubierto quién puede ser cuando realmente se compromete con algo. Vender ahora sería como arrancar una planta, justo cuando empieza a crecer. Nunca sabremos qué podría haber sido». La anciana asintió lentamente. «Rodrigo, ¿tú qué dices?». El asesor cerró su carpeta. «Desde el punto de vista puramente financiero, ambas opciones tienen mérito, pero este plan muestra visión, pasión, trabajo sólido. Con la supervisión correcta, podría convertir Los Olivos
en la joya de la corona de las propiedades Castello. Doña Blanca se levantó, apoyándose en su bastón. Caminó hasta la ventana mirando los olivares que se extendían bajo el sol andaluz. ¿Saben por qué compré esta propiedad hace 20 años? Preguntó sin girarse. Tu abuelo, Sandro, me dijo que era un mal negocio. Tierra pobre, ubicación mediocre. Pero yo vi potencial, vi belleza que solo necesitaba las manos correctas para florecer. Se giró entonces, y había lágrimas en sus ojos. Veo lo mismo en ustedes dos. Potencial que solo necesitaba las circunstancias correctas para manifestarse. Tomó la mano de Sandro, luego la de Jimena. El trato se mantiene. Los olivos es tuyo, Sandro. Pero su voz se endureció. Con una condición. ¿Cuál?, preguntó él. Que Jimena sea tu socia oficial. 50-50. Ella conoce esta tierra, tiene la visión. Tú tienes el nombre, las conexiones. Juntos pueden hacer algo extraordinario. Jimena sintió shock recorrerla. Doña Blanca, yo no puedo aceptar. ¿Por qué no? La anciana arqueó una ceja. ¿Crees que no veo lo que hay entre ustedes? ¿Crees que soy ciega? Han construido esto juntos. Es justo que lo posean juntos. Sandro miró a Jimena, sus ojos brillando. ¿Qué dices, socia? Ella se lanzó a sus brazos, riendo y llorando simultáneamente. Sí, 1000 veces sí. Doña Blanca y Méndez se retiraron discretamente, dejándolos solos. Sandro la hacía girar, ambos riendo como niños. Lo logramos, decía él una y otra vez. Joder, lo logramos. Lo lograste tú, corrigió ella. Demostraste que puedes ser el hombre que querías ser. No, la bajó lentamente, su expresión volviéndose seria. Lo logramos nosotros, cada paso del camino, juntos. La besó entonces, y Jimena sintió como todo el estrés de las últimas semanas se derretía. Tenían los olivos, tenían el futuro, se tenían el uno al otro. Esa noche, después de que Doña Blanca y Méndez se marcharan con promesas de enviar los documentos legales, Jimena y Sandro celebraron de la única forma que tenía sentido. La llevó a su habitación, pero esta vez no había urgencia. Se tomó su tiempo desvistiéndola, adorando cada centímetro de piel con besos y caricias que la dejaron temblando. «Eres increíble», murmuró contra su estómago. «Brillante, apasionada, perfecta». «Sandro», gimió cuando sus labios se movieron más abajo. «Dime qué quieres», exigió con voz ronca. «A ti, solo a ti, siempre». Él la hizo el amor con una intensidad que rayaba en la adoración, susurrándole todo lo que sentía, todo lo que ella significaba. Y cuando ambos llegaron al clímax, fue con los nombres del otro en los labios como promesa y oración. Después, acostados entre sábanas revueltas, Jimena trazaba patrones perezosos en su pecho. «No puedo creer que seamos socios oficiales», murmuró, «que esto sea realmente nuestro». «Créelo», besó su frente. «Y Jimena, hay algo más que quiero que sea nuestro». Ella levantó la mirada, curiosa. «¿Qué?». Sandro se incorporó, nervioso de repente, y sacó algo del cajón de su mesita de noche. Era una caja pequeña, antigua, de terciopelo desgastado. El corazón de Jimena dejó de latir. «Esto era de mi abuela», explicó, abriendo la caja para revelar un anillo sencillo de oro con una esmeralda pequeña. «Me lo dio hace años, diciendo que cuando encontrara a la mujer correcta, sabría qué hacer con él». «Sandro, sé que es rápido», continuó sus palabras tropezando. «Sé que solo han pasado 3 meses, pero te amo, Jimena, y no quiero esperar. Quiero construir los olivos contigo. Quiero despertar cada mañana a tu lado. Quiero envejecer discutiendo sobre métodos de cultivo y haciendo las paces en nuestra cama. ¿Te casarías conmigo?». Jimena sintió lágrimas rodando por sus mejillas. «Es demasiado pronto», susurró. La expresión de Sandro se derrumbó. «Lo sé, perdón, yo. Es demasiado pronto», repitió ella, una sonrisa rompiéndose en su rostro. «Y completamente perfecto. Sí, Sandro Castello, me casaré contigo». El grito de alegría que él soltó probablemente se escuchó hasta en el pueblo. La besó hasta que ambos estaban sin aliento. Luego deslizó el anillo en su dedo. Le quedaba perfectamente. «Te amo», dijo él contra sus labios. «Por siempre. Te amo», respondió ella. «Por siempre». E hicieron el amor de nuevo, esta vez como prometidos, como futuros esposos, como socios en todo sentido de la palabra.
6 meses después, Los Olivos había sido transformado. Los olivares producían aceite de calidad premium. Las primeras experiencias de agroturismo habían sido un éxito rotundo. La pequeña tienda que habían abierto en el Cortijo vendía productos artesanales a turistas encantados. Pero para Jimena, la transformación más importante no era de la finca, sino de ellos. Sandro se había convertido en el hombre que siempre tuvo potencial de ser: trabajador, apasionado, comprometido. Y ella había aprendido que amar no significaba perder su independencia, sino encontrar a alguien que la complementaba perfectamente. La boda estaba planeada para primavera, algo sencillo entre los olivares, pero había un secreto que Jimena guardaba, esperando el momento perfecto para revelarlo. Ese momento llegó una tarde dorada de octubre, durante la cosecha de aceitunas. Habían contratado a un equipo del pueblo para ayudar, y el aire estaba lleno de risas y cantos mientras trabajaban. Jimena observaba desde el porche, una mano sobre su estómago todavía plano. 3 semanas de retraso, 2 pruebas positivas escondidas en su cajón, un secreto que crecía dentro de ella tan seguramente como las aceitunas maduraban en los árboles. Sandro emergió de entre los olivares, cubierto de sudor y polvo, con una sonrisa enorme en el rostro. «Ven», la llamó. «Tienes que ver la cosecha de este año. Es increíble». Ella bajó las escaleras, dejando que la guiara entre los árboles cargados de frutos verdes y morados. Los trabajadores le sonreían al pasar, todos conscientes de la historia de amor que había florecido aquí. Sandro la llevó hasta su olivo favorito, el más viejo de la propiedad, y la sentó sobre una manta que había preparado. «¿Qué es esto?», preguntó ella, viendo la cesta con pan, queso, vino. «Un picnic», respondió él, sentándose a su lado. «Quería celebrar nuestra primera cosecha oficial como propietarios, como prometidos». Jimena sintió emoción apretándole la garganta. Este hombre, que había llegado como un playboy arrogante, ahora planeaba picnics románticos entre olivares. «Hay algo que necesito decirte», dijo ella. Algo en su tono hizo que Sandro se pusiera serio. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?» «Estoy más que bien». Tomó su mano, guiándola hasta su estómago. «Estamos más que bien». Vio cómo la comprensión llegaba lentamente a sus ojos, cómo se ampliaban con shock, luego con júbilo puro. Vamos a tener un bebé», confirmó ella, lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas. «Voy a tener tu hijo». Sandro la tomó entre sus brazos, riendo y llorando simultáneamente. La hacía girar hasta que ella protestó con mareos, luego la depositó suavemente, sus manos inmediatamente yendo a su vientre. «Un bebé», murmuraba una y otra vez. «Vamos a tener un bebé». «¿Estás feliz?», preguntó ella, aunque la respuesta era obvia. «¿Feliz?». La besó con tal ternura que ella sintió su corazón derretirse. «Estoy extasiado, aterrado, abrumado, pero sobre todo estoy feliz, tan increíblemente feliz». Se quedaron así largo rato, sus manos entrelazadas sobre su vientre donde su futuro crecía, rodeados por los olivares que habían salvado juntos. «¿Recuerdas el primer día que llegaste?», preguntó Jimena. «Pensé que eras el hombre más insoportable que había conocido». «Y yo pensé que eras la mujer más terca y frustrante del universo», rió él. «Y ahora», besó su frente, sus mejillas, sus labios. «Ahora pienso que eres mi todo, mi socia, mi prometida, la madre de mi hijo, mi milagro». Jimena se acurrucó contra él, escuchando los sonidos de la cosecha a su alrededor, sintiendo el calor del sol andaluz en su piel, la solidez de Sandro a su lado, la promesa de nueva vida dentro de ella. «Te amo», susurró, «tanto que a veces me asusta». «Yo también te amo», respondió él, «y prometo pasarme el resto de mi vida demostrándotelo». Esa noche celebraron en privado, Sandro haciéndole el amor con una reverencia nueva, consciente del pequeño milagro que crecía entre ellos. Cada caricia era una promesa, cada beso una declaración de amor eterno. «Voy a cuidarlos a ambos», juró contra su vientre, «a ti y a nuestro bebé, siempre». «Lo sé», acarició su pelo, «y yo voy a cuidarte a ti. Vamos a ser una familia, la mejor familia», acordó él. Los meses siguientes pasaron en una nebulosa de felicidad. Adelantaron la boda cuando Jimena empezó a mostrar,
casándose en una ceremonia íntima entre los olivares con solo doña Blanca, Miguel, Javier y algunos trabajadores cercanos como testigos. Jimena estaba radiante en un vestido simple de algodón blanco que acomodaba su vientre creciente. Sandro no podía dejar de tocarla, sus manos constantemente buscando su estómago donde su hijo crecía. «Eres la mujer más bella que he visto jamás», le dijo cuando intercambiaron votos bajo las ramas de su olivo favorito. «Y tú eres el hombre más inesperado y perfecto de mi vida», respondió ella. Cuando se besaron como marido y mujer, los olivares parecían celebrar con ellos, las hojas susurrando con la brisa como bendición. La noche de bodas fue diferente a todas las anteriores. Sandro la adoró con tal ternura que Jimena lloró, abrumada por la intensidad de su amor. Y cuando hicieron el amor, fue con la lentitud y reverencia de quienes saben que están creando memorias para toda una vida. El bebé nació en primavera, en la habitación que habían preparado en el cortijo, rodeada de las mismas paredes que habían presenciado su transformación de enemigos a amantes a familia. Era un niño, perfecto y saludable, con los ojos verdes de su padre y el pelo oscuro de su madre. Lo llamaron Rodrigo por el abuelo de Sandro, y cuando el bebé agarró el dedo de su padre por primera vez, Jimena vio lágrimas rodar por las mejillas de Sandro. «Gracias», susurró él besándola. «Gracias por darme todo esto, esta vida, esta familia, este amor». «Gracias a ti», respondió ella, «por venir a Los Olivos, por quedarte, por amarme». Los primeros meses con el bebé fueron caóticos pero llenos de alegría. Sandro resultó ser un padre atento y cariñoso, levantándose en las noches para cambiar pañales, arrullando a Rodrigo para que durmiera, mirándolo con adoración constante. Una noche, varios meses después del nacimiento, cuando Rodrigo finalmente dormía, Jimena y Sandro se escaparon a la azotea como habían hecho tantas veces antes. «¿Feliz?», preguntó ella, acurrucándose contra él bajo las estrellas. «No existe palabra para describir lo que siento», respondió. «Tengo todo lo que siempre quise sin saber que lo quería. Una familia, un propósito, un hogar. Yo también». Jimena besó su mandíbula. «Cuando acepté venir aquí, pensé que solo estaba haciendo un favor a doña Blanca. Nunca imaginé que encontraría mi futuro, nuestro futuro», corrigió él entrelazando sus dedos, «porque todo lo que soy ahora, todo lo que tenemos, lo construimos juntos». Miraron las estrellas en silencio cómodo, escuchando los sonidos nocturnos de los olivos, el viento en los olivares, los grillos cantando, el ocasional balido de las ovejas. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Jimena después de un rato. «Tu abuela te envió aquí para que aprendieras responsabilidad, para que maduraras, y terminaste encontrando mucho más que eso. Encontraste quién realmente eres». Sandro la besó, larga y profundamente. «Encontré mi hogar», dijo contra sus labios. «En esta tierra, en tus brazos, en nuestra familia». Se quedaron así hasta tarde, dos personas que habían empezado como enemigos y se habían convertido en todo para el otro, unidos por amor, por trabajo, por un pequeño milagro que dormía en la habitación de abajo. Los Olivos prosperó en los años siguientes, convirtiéndose en exactamente lo que habían soñado, una marca premium, un destino de agroturismo, un legado. Pero para Jimena y Sandro, el verdadero éxito no estaba en los números ni en los premios que ganaron, estaba en las mañanas despertar enredados, en las noches trabajando juntos después de acostar a Rodrigo, en los besos robados entre tareas, en las discusiones apasionadas que terminaban en besos aún más apasionados. Estaba en construir una vida juntos, una familia, un amor que había florecido contra todas las probabilidades. Y cuando años después, con Rodrigo corriendo entre los olivares y otro bebé en camino, Sandro abrazó a Jimena mientras veían a su hijo jugar, supo que había encontrado su mayor tesoro. No era la fortuna Castello, no era los olivos, era ella. Siempre había sido ella. Y Jimena, sintiendo los brazos de su esposo rodeándola, su hijo riendo a la distancia, nueva vida creciendo dentro de ella, supo que había encontrado su hogar. No en la tierra que tanto amaba, sino en el corazón del hombre que alguna vez pensó que era imposible amar. Juntos habían plantado más que olivos, habían plantado raíces, familia, amor, y esa
decidió mientras Sandro la besaba bajo el sol andaluz, era la cosecha más valiosa de todas.